Maranata, ¿se encuentran en esta noche? Muy bien. Yo creo que han sido la iglesia que más rápido se ha aprendido eso. Así que qué bueno, feliz sábado, ¿verdad? Aquellos que están viniendo hoy por primera vez y escuchan feliz sábado, dirán, esta gente no sabe ni qué día es. Pero como ya estudiamos bíblicamente, el día comienza con el atardecer, ¿verdad? Así que estamos en los comienzos del día de sábado, el día del Señor. Así que le damos la bienvenida. Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Amén. Hoy vamos a comenzar y vamos a entrar en la segunda fase de este seminario. Y si la primera fase usted no le ha impactado, pues esta segunda semana lo va a sacudir, ¿verdad? Porque las cosas que vamos a aprender y que vamos a ver durante esta última semana son cosas apocalípticas, para ponerlo así. ¿Están conmigo? Les recuerdo a nuestros invitados, los DVD, ¿verdad? Ya yo creo que hemos repartido los DVD del primero, el conflicto cósmico. El último DVD lo vamos a entregar el último día, que va a ser el sábado 18. Ahí se lo vamos a dar a nuestros invitados, así que por favor venga. Ahí está, se me pasó ahí el de los eventos finales de la profecía bíblica. Así que siga viniendo, siga pasando por la mesa de registración para que usted pueda seguir participando y gozando de estos regalos. Amén. Mañana, ¿a qué hora estamos aquí? Bueno, el tema es a las 11, ¿están conmigo? Nosotros llegamos mucho antes, llegamos ya desde las 9. Aquí en esta iglesia, ¿a qué hora empiezan la escuela sabática? 9:30, normal, ¿verdad? 9:30, pero el tema y relacionado al seminario es a las 11, que es Apocalipsis revela el anticristo y el número 666, ¿parte qué? Parte 1, ¿verdad? Si hay una parte 1 es porque hay una parte 2. La parte 1 la vamos a ver mañana a las 11 de la mañana. Le dije que este tema es un tema difícil, controversial, pero muy sabroso. Entonces, a las 11 vamos a ver la primera parte. Si usted viene, por favor, no se preocupe que vamos a tener almuerzo para todos. Así que venga, traiga a alguien y vamos a almorzar para luego entonces regresamos a las 4. ¿Por qué a las 4? Porque a las 4 vamos a tener una ceremonia bautismal. Amén. Así que venga para que vea esa ceremonia tan linda, cuán hermoso es, ¿verdad? Esta ceremonia. Entonces a las 5 tenemos el segundo tema, que es Apocalipsis revela el anticristo y el número 666, parte 2. Y este tema, familia, usted va a ver mañana que yo no tengo ni la necesidad de decir quién es el anticristo, porque el anticristo mismo lo va a decir. De su propia boca va a salir qué es el anticristo y cómo todo esto está relacionado con los eventos finales, porque el asunto no es simplemente revelar el anticristo, sino es ver qué es lo que va a pasar y cómo está relacionado esto con los tiempos finales de esta tierra. Luego el domingo estamos libres. ¿A qué hora es mañana en la tarde? A las 4 es el bautismo, a las 5, ¿verdad? Por favor, no venga a las 7:30, porque va a llegar tarde. Llegue aquí, por favor, a las 5, porque vamos a empezar temprano. Entonces el domingo están libres para que se pongan al día con sus estudios y con sus, ¿verdad? Si hay una persona que se ha perdido alguno de los temas en la semana, algún invitado y desea los estudios que estábamos dando durante la semana, puede pasar por la mesa de registración y se lo puede pedir a mi esposa y ella le va a dar los estudios que le han faltado. ¿Están conmigo? O si usted está viniendo hoy por primera vez y a usted le interesa participar de la escuela bíblica que estamos haciendo durante este seminario, también puedes pedir los estudios pasados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces el lunes a las 7:30 regresamos para Apocalipsis revela la imagen de la bestia. Este tema, al igual que el del anticristo, es un tema sabroso. Ahora, quiero darle una noticia en cuanto a este tema. Este tema, yo voy a empezar a las 7:30. ¿Están conmigo? Ese día vamos a orar, no vamos a tener servicio de canto, no vamos a tener los preliminares. Vamos a ir directamente al tema, porque el tema es profundo. Igual que el del sábado en la tarde, el del Anticristo 2, ¿verdad? Ese tema va a tomar quizás 1 hora y media. Entonces este tema también va a tomar tiempo. Entonces por eso ese día van a llegar ¿a qué día? ¿A qué hora van a llegar? No, a las 7:15, muy bien. Van a llegar a las 7:15, ¿verdad? Cantamos un poco, oramos y a las 7:30 entonces arranco enseguida. ¿Están conmigo? Si no puede llegar a las 7:30, no se preocupe, venga como quiera. ¿Están conmigo? Pero venga, ¿por qué? Porque este tema es muy, muy, muy sabroso y muy profundo. Luego el martes a las 7:30, el tema es la
fui un momento ahí. La ramera de Apocalipsis y sus abominaciones. Vamos a entrar entonces en Apocalipsis capítulo 17 y estudiar el asunto de la ramera que aparece y sus abominaciones. Y vamos a ver que el peor de las abominaciones de la ramera es la marca de la bestia. Eso lo vamos a ver más adelante. El miércoles vamos a estudiar otra abominación que es la mentira más exitosa de Babilonia. Babilonia tiene una mentira, familia, que vamos a ver, que tiene a casi todo el mundo engañado. Casi todo el mundo se ha creído esta mentira de Babilonia. ¿Cuál es esa mentira? Pues usted tiene que venir el miércoles para saber cuál es esa mentira. ¿Cuántos dicen amén? Importantísimo, sabroso el tema. El jueves a las 7:30 el lago de fuego eterno de Apocalipsis. Vamos a estudiar el tema del lago de fuego que aparece en Apocalipsis y nos vamos a hacer varias preguntas. ¿Qué es el lago de fuego? ¿Cuánto tiempo durará el lago de fuego? ¿Y dónde es el lago de fuego? ¿Están conmigo? Un tema sabroso, pero el tema de esta noche es la llave maestra de Apocalipsis. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por otro precioso día de vida que nos has dado, Padre. Gracias por tu paciencia y tu misericordia con nosotros, aun cuando a veces somos muy tercos, muy difíciles, cuando muchas veces, Padre, nos dejamos llevar por nuestros deseos, nuestros instintos, nuestro propio caminar, sabiendo tu camino. Aún así, ahí estás ansioso, deseoso de siempre dirigirnos por el buen camino. Gracias por ser tan paciente con nosotros, Padre. Gracias porque verdaderamente las cosas que recibimos sabemos que no es por ningún mérito nuestro, sino por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús, en quien obtenemos eso, y que tú mejor que nadie nos conoces y sabes nuestras debilidades y nuestras luchas, y ayúdanos a cada día a presentarlos ante el trono de la misericordia, para que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir permitiendo que haga una obra de reformación y restauración en nuestro carácter, para que podamos reflejar tu gloria como vimos anoche. En esta noche, Padre, venimos a estudiar un tema muy importante para comprender el resto de las profecías que vamos a estudiar. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar y darnos del discernimiento necesario para comprender, porque sabemos que la sabiduría viene por el temor y el honor a ti. Ayúdanos, Padre, y dirígenos en esta noche y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, que han sido nuestros versículos de estudio durante este seminario. Es la base, el fundamento. Y en Apocalipsis capítulo 14 encontramos el último llamado, la última advertencia, la última amonestación de Dios a la tierra antes de acabar con ella. Antes de Dios ponerle fin a este mundo, Dios envía este mensaje en Apocalipsis capítulo 14 para que ningún ser humano caiga en el engaño de la bestia, del anticristo, para que no reciban la marca de la bestia y no reciban parte de la ira de Dios. La ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo pecaminoso, sin filtro, pero antes de Dios hacerlo, Dios está enviando este mensaje para que usted, para que yo y para que todo ser humano pueda proceder al arrepentimiento y pueda ser salvo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice ahí: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pregunta: ¿cuántas personas en el mundo van a escuchar el evangelio eterno? Todo ser humano, antes de Dios ponerle fin a este mundo, van a escuchar este evangelio eterno. Y el evangelio eterno, el plan de salvación, familia, ¿en dónde lo encontramos? ¿En el santuario qué? En el santuario celestial. Amén. 3 dimensiones tiene el plan de salvación. 3 dimensiones tiene por medio del santuario celestial. Y el primero es, ¿qué cosa? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la primera dimensión del plan de salvación? El perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Ese proceso aquí, en el patio. ¿Cuál es la segunda dimensión del plan de salvación? La victoria sobre el pecado en tu vida. Amén. Por medio del proceso de la santificación. Amén. Dios no solamente te perdona tus pecados, sino que Dios también te limpia y te purifica
de tus pecados, para que no seas esclavo más del pecado. Y la última dimensión del Evangelio eterno es ¿qué cosa? La erradicación o eliminación del pecado para siempre. ¿Con qué propósito? Como mencionó la hermana, para que podamos ¿qué? El plan de salvación es regresar a los brazos de Dios. Amén. Cara a cara nuevamente, sin separación, nuevamente estar con Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y sigue diciendo el Evangelio eterno, versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Como mencionamos, ese primer ángel es un llamado de Dios a restaurar esos 4 principios dentro de su iglesia. Antes de que concluya este mundo, Dios quiere que estos 4 principios restaurarlos, porque estos 4 principios, como hemos visto, de una u otra manera dentro del cristianismo se han olvidado, se han puesto a un lado. Sigue diciendo el versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? La gran ciudad. ¿Por qué Babilonia ha caído? Porque ha hecho beber ¿a quién? A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando empecemos con Apocalipsis capítulo 17 vamos a ver que todo el mundo anda bebiendo del vino de Babilonia. Y Babilonia va a caer, familia, porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel. Babilonia no quiere andar con el mensaje de restaurar estos principios. Babilonia quiere andar con su propio vino y embriagando al mundo entero. Y los que estén dentro de Babilonia, ¿qué les va a acontecer? Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora, o si alguno ¿qué? Obedece. Habíamos hablado que la adoración, el sinónimo espiritual de la adoración es ¿qué? La obediencia a Dios. ¿Usted quiere adorar a Dios? Obedece su palabra. Esa es la única adoración que Dios acepta. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero usted también puede escoger adorar o obedecer ¿a quién? A la bestia y a su imagen. Y si adoras o obedeces a la bestia y a su imagen, entonces vas a recibir la marca de la bestia en tu frente o en tu mano. Y él también, aquellos que reciban la marca de la bestia, beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Familia, la última advertencia, el último llamado antes de Dios ponerle fin a este mundo, lo acabamos de leer. Estos mensajes, estos 3 ángeles del Evangelio eterno, familia. Ahora, ya el primer ángel ya lo desglosamos en las últimas 4 presentaciones, ¿verdad? Si usted por alguna razón se perdió alguna de las primeras 4 de ese primer evangelio, ahí la iglesia, ¿verdad?, los tiene en su canal de YouTube. Le estoy enviando por también email, ¿verdad? Le envío los links. ¿A cuánto le están llegando los correos electrónicos? Muy bien. Si usted me dio a mí o a mi esposa el correo electrónico y no le ha llegado nada todavía, entonces por favor vuelva a darnos ese correo. Si nos están escuchando por el internet, también lo pueden poner ahí en la página de la iglesia, lo pueden dejar ahí y con mucho gusto le enviamos todas las notas. Pero hoy vamos a comenzar con el segundo y el tercer ángel. Y el segundo y tercer ángel están directamente relacionados ¿con quién? Con Babilonia, con la bestia, con la imagen de la bestia y con la marca de la bestia. Hoy vamos a comenzar, familia, en esta segunda parte a desglosar estos segundo y tercer ángel, porque ya sabemos cuáles son los principios que Dios ha levantado. Ahora Dios nos está advirtiendo sobre la bestia, ¿verdad? Sobre este sistema, sobre esta nación que vimos que una bestia representa, ¿verdad? Sobre la imagen de la bestia. Al igual que en Babilonia se levantó una imagen y fueron obligados a pena de muerte a adorar la imagen de la bestia, así también va a ser, familia, en el tiempo del fin. La historia se repetirá. Así que todo lo que vamos a estudiar ahora, familia, de ahora en adelante, es de suma importancia porque está hablando de los eventos que van a ocurrir para el cierre de esta tierra. ¿Están conmigo? Y usted, ¿por qué es importante? Porque usted y yo tenemos que tomar una decisión. Y si usted no toma ninguna decisión, usted la está tomando. Usted no se puede quedar neutral. O está con Dios, o obedece su palabra y recibe su sello, o estás con la bestia y recibes su marca y vas a recibir la ira de Dios sin filtro y sin misericordia. ¿Están conmigo? Eso es lo que la Biblia está hablando, eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Y esta ramera que en Apocalipsis 17 se le llama Babilonia. Ahora la pregunta es, ¿qué es la bestia? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es todo esto, familia?
Pues vamos a comenzar con un versículo, Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. Acuérdese de los primeros sucesos de la antigüedad, porque yo soy Dios y no ¿qué? No hay otro. Nada hay semejante a mí. A mí me encanta este versículo porque en este versículo Dios pone su reputación en tela de juicio. Dios le dice a usted, sea incrédulo, sea ateo, sea agnóstico, sea una persona que quizás vive tu vida quizás medio aquí, medio allá con el Señor. Él dice, yo soy Dios y no existe otro ser en el universo como yo. Nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Porque yo anuncio desde un principio lo que está por venir y doy a conocer por anticipado lo que aún no qué. O sea, Dios dice, la evidencia de que yo soy Dios es que antes de que las cosas hayan sucedido, ya yo les dije que iban a pasar. Significando que lo que estoy hablando de lo que va a pasar, usted preste la atención. Porque así como se cumplió al pie de la letra lo que ya dije, así se va a cumplir todo también. Se han hecho estudios científicos sobre estas personas que dicen conocer el futuro, ¿verdad? Personas, ¿verdad?, que dicen saber el futuro, incluyendo personas como Nostradamus y otras figuras, y se han hecho estudios científicos y se ha encontrado que esas personas que dicen conocer el futuro no pasan del 5 al 10% de acertados en sus predicciones. O sea, del 90 al 95% de las cosas que dicen nunca ocurren. Lo que pasa es que usted no escucha de los 90 a 95. Familia, Dios es acertado 100% de las veces. Dios no falla. Y en esta noche vamos a estudiar una profecía que vamos a ver cuán acertado y cómo es que Dios cumple con lo que está diciendo ahí. Dios sabe exactamente lo que va a pasar. Y gloria a Dios por eso, porque como Él lo sabe, Él nos los deja escrito para que estemos preparados, para que no caigamos en este engaño. Y acuérdese bien, la mayoría de las personas, dice la profecía, están engañadas por la bestia. La mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, están con este sistema. Así que usted y yo lo que vamos a estudiar durante esta semana que queda es de suma importancia junto con lo que ya estudiamos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que la pregunta es entonces, ¿cuál es la llave maestra para revelar, para abrir, para decodificar la bestia, la imagen de la bestia, el anticristo, la Babilonia y la marca de la bestia? Familia, la llave maestra para revelar este asunto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2. Vayan conmigo, por favor, en Daniel, capítulo 2. Si usted abre su Biblia a mitad, encuentra el libro de los Salmos. Y usted puede ir contando aproximadamente 8 libros después y se va a encontrar con el libro de Daniel. Después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, ahí está Daniel. Si llegaste a Oseas o Joel, te pasaste. ¿Por qué Daniel? Porque como ya habíamos hablado, Babilonia, no existe ninguna ciudad en la tierra llamada Babilonia, ¿verdad? Hay un pueblito en el estado de Nueva York, allá en Long Island, que se llama Babilonia, ¿verdad? Así que no vaya para allá, por favor. Pero fuera de eso, no existe ninguna nación, no existe ninguna ciudad. ¿Por qué? Porque acuérdate que Juan nos está hablando en lenguaje figurado, está utilizando lugares, personajes, eventos de las escrituras hebreas para describir lo que va a pasar al final. Entonces, utilizando esos símbolos, nosotros tenemos que ir para ir a entender lo que está pasando. Entonces, Babilonia por excelencia se pasa especialmente en el libro de Daniel, porque en el libro de Daniel el pueblo de Dios está cautivo. ¿En qué nación? En la nación de Babilonia. Y vamos a ver que en Daniel capítulo 2 es la llave maestra, es el esqueleto para poder comprender todo lo que vamos a estudiar. Daniel capítulo 2, ¿cuántos están ahí? Dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ahora, ¿quién es Nabucodonosor? ¿El qué? El rey de Babilonia. ¿Sucedió esto, sí o no? ¿Enseña y confirma la historia que Nabucodonosor fue el rey de Babilonia? Sí. ¿Cuándo aproximadamente? Aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. O sea, ¿hace cuánto tiempo? 2600 años. ¿Por qué le digo esto? Porque esto es muy importante para entender lo que vamos a ver en esta noche. O sea, que este sueño que el rey Nabucodonosor recibió fue aproximadamente hace 2600 años. Sigue diciendo. Perdón, porque dice que el segundo año del reinado de Nabucodonosor, y se cree que la historia confirma que el segundo año es aproximadamente en el año 605, por eso digo aproximadamente 600 años antes.
¿Cuál fue ese sueño? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, a caldeos, a Walter Mercado, a Anita Cassandra, a los que leen la bola, a los que leen las cartas, a toda esa gente que dice conocer tanto, ¿verdad? Para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seráis hecho ¿qué? Pedazos. O sea, que van a morir, y vuestras casas se convertirán en muladares o en ruinas. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Familia, el rey Nabucodonosor, este sueño lo perturbó terriblemente. Y él no sabía y no entendía. Y Dios le quitó el sueño. O sea, después que se lo dio, le quitó el sueño. Entonces Nabucodonosor va a donde su gabinete, ¿verdad? Él es el presidente, el rey de Babilonia. Él es el rey, vamos a ver, del pueblo más poderoso sobre la tierra. Era la superpotencia mundial de su tiempo, era Babilonia. Y Nabucodonosor quería saber, estaba, vamos a ver, pensando en el futuro de su reino. Y Dios le mostró un sueño terrible que lo perturbó. ¿Están conmigo? Entonces, como él se perturbó y no sabía, se acordaba el sueño, él llama a todos sus consejeros y le dice: quiero que me digan el sueño y me digan la interpretación. Ahora, si usted sigue leyendo, usted se dará cuenta que Nabucodonosor sabía que ellos eran un montón de sinvergüenzas, ¿verdad? Porque ellos le dicen: Señor, su rey, dinos el sueño y te decimos la interpretación. Y él le dijo: yo no soy bobo, porque yo sé que si les digo el sueño, ustedes me van a venir con cualquier interpretación. Ustedes me dicen ambas cosas, y si no, van a morir. Y esos consejeros, las rodillas les tembló. ¿Por qué? Porque cuando el rey habla, se cumple lo que dice el rey. ¿Están conmigo? Vayan conmigo al versículo 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto o la ley de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros ¿para qué? Para matarlos. Entre ese grupo de consejeros que tenía el rey estaba Daniel y sus 3 compañeros. ¿Por qué no estaban en la reunión inicial? Se sobreentiende que quizás como estaban recién graduados, quizás no habían sido incluidos, pero estaban considerados entre los grupos de consejeros, o sea que el edicto de muerte le iba a caer a ellos al igual. ¿Están conmigo? Sigue diciendo: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación del rey. Le hago una pregunta: ¿tenía Daniel buenas conexiones? Claro que sí, porque él fue directamente al rey más poderoso sobre la tierra y le dijo: mira, rey, dame tiempo que yo te voy a buscar, te voy a conseguir el sueño y la interpretación. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo entonces, me quedé en el versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿A quién fue que buscó Daniel y sus compañeros? ¿A Walter Mercado? ¿A Anita Cassandra? ¿A los psíquicos del Nuevo Día? No, ¿a quién buscaron? A Dios. Amén. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas veces cuando nos encontramos en aprieto, cuando nos encontramos con cosas difíciles, a veces nos olvidamos de Dios y es el último que llamamos y buscamos. Ellos buscaron a Dios primero. Y mire lo que sucedió en el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel, ¿en qué cosa? En visión de noche, por el cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amén. Cuando dice que lo recibió en visión de noche, puede estar hablando de una de dos cosas. O esos muchachos se pasaron toda la noche orando para que el Señor les revelara, o se fueron a dormir. Y si se fueron a dormir es increíble. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le vamos a decir la nación más poderosa sobre la tierra ahora, le dijera a usted: mañana usted va a morir, yo voy a mandar a que lo maten, ¿usted va a dormir? No, porque usted sabe que va a tener la CIA, la FBI y todos los asuntos encima de ti, ¿verdad?
Pero estos 4 muchachos, si ese es el caso, se fueron a dormir. ¿Por qué? Porque tenían fe en Dios. Amén. Esa es una fe que usted duerme como un bebé. Cuando usted sabe que su vida está en el Señor, que usted cada día pone su vida a los pies de Cristo y dice, Señor, examíname y pruébame por medio de tu palabra y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, usted tiene paz en su corazón. Amén. Y usted puede dormir tranquilo y si, Señor, si la voluntad tuya es que yo muera, entonces estoy en tus manos. Que así sea. ¿Qué sucedió? ¿Se lo reveló o no se lo reveló Dios? Gloria a Dios, claro que sí, porque si no la historia no estuviera aquí, ¿verdad? Sigue diciendo, vayan conmigo al versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Beltasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ni los que leen las cartas, ni los que leen las bolas, ni vuelta al mercado, ni ningún psíquico lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos. ¿Un qué? El cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando. En los postreros días o en los tiempos del fin. En otras palabras, este sueño que tuvo Nabucodonosor no está solamente directamente ligado al reino de Nabucodonosor, sino que tiene que ver con los eventos o los acontecimientos finales de esta tierra. ¿Están conmigo? Así que a nosotros nos incumbe sí o no este asunto. Claro que sí, porque estamos estudiando Apocalipsis, porque Apocalipsis es una revelación de Jesucristo sobre los eventos y acontecimientos que van a pasar antes del fin de esta tierra. ¿Están conmigo? Así que este sueño está directamente ligado, vamos a ver, con Apocalipsis. Sigue diciendo: ha de acontecer en los postreros días, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, Nabucodonosor, ¿en qué estaba pensando? En el futuro, ¿verdad? Y Nabucodonosor tenía el pensamiento en ciertos escritos arqueológicos que se encontraron sobre él. Él pensaba que Babilonia nunca iba a caer, que iba a ser una ciudad eterna, ¿verdad? Y que iba a reinar por toda la eternidad. Y entonces él quería saber sobre el futuro. Sigue diciendo: y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, ¿verdad? En otras palabras, él quiso saber sobre el futuro. ¿Y qué hizo Dios? Se lo reveló. Me dijo: ¿tú quieres saber sobre el futuro? Aquí está. Y a mí me ha sido revelado este misterio, hablando Daniel, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los videntes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas, ¿qué cosa? Los pensamientos de tu corazón. Hay algo que la profecía hace que es increíble. Ni yo lo puedo explicar. Pero cuando uno empieza a hablar sobre estos temas, sobre la bestia, sobre el anticristo, sobre la marca de la bestia, hay una reacción increíble en la gente. Hay veces que hay personas que han venido a este seminario de profecía y a veces la primera semana, ¿verdad? Este seminario en su estado normal son 4 o 5 semanas. A veces vienen por 1 semana, 2 semanas y tú los ves como si nada. Simplemente vienen, sí, la cosa está buena, está interesante. Pero cuando empieza a tocar estas profecías, la gente cambia. ¿Por qué? Porque aquí dice que ha de ser para que entienda los pensamientos de tú. En otras palabras, cuando estudiamos las cosas que vamos a estar estudiando, tu vida nunca puede ser la misma. ¿Están conmigo? Tu vida no puede ser lo mismo después de aprender lo que vamos a aprender durante estos días. Es imposible. Y si tu vida sigue igual, si tú sales por esa puerta después de aprender lo que vamos a aprender durante esta última semana, entonces usted sabe en dónde está su corazón. Y su corazón no está en las cosas de Dios. Pero aquel que tiene su corazón y su mente en las cosas del Señor, en buscar del Señor, tu vida va a ser transformada. ¿Están conmigo? Tu vida va a ser cambiada. Y todo lo que hablamos durante las primeras semanas, que muchas veces la gente como que no le presta mucha atención, de momento empiezan a hacer clic, como decimos, ¿verdad? Oh, ahora entendí. ¿Están conmigo? Esto es lo que hace la profecía. No me pregunte cómo es porque yo no sé. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Sigue diciendo el versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran, ¿qué? Una gran imagen, ¿verdad? La palabra imagen y ídolo significan básicamente lo mismo. ¿Están conmigo? Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce,
sus pies de hierros, sus piernas, de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de ¿qué? En barro cocido. Vamos a parar ahí un momento, familia. Esto es básicamente lo que vio Nabucodonosor en su sueño. Él vio una gran imagen, un gran ídolo, ¿verdad? Una estatua, si le quieres llamar así. Y esta tenía cabeza ¿de qué? De oro, pecho de, torso de bronce y piernas ¿de qué? De hierro. Y entonces cuando llegas a los pies era una unión ¿de qué? De hierro y barro. ¿Están conmigo? Ahora, todo este asunto, familia, que está aquí, todo esto podemos hacer 3 observaciones iniciales sobre esta imagen, este ídolo. 3 observaciones bien sencillas. Primero, le pregunto, ¿qué está pasando con el valor de los metales en este sueño? Está despreciando, ¿verdad? Está perdiendo valor, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios con esto? Que el bien irá decayendo hasta el tiempo del fin. ¿Están conmigo? Las cosas irán empeorando. En otras palabras, Cristo lo dijo en Mateo capítulo 24 cuando dice, el amor de muchos se enfriará. A la misma vez, cuando miramos estos metales, ¿cuál es la característica o la observación que podemos hacer en cuanto a la fuerza de estos metales? ¿Está qué? Aumentando. La fuerza está aumentando porque la plata es más fuerte que el oro, el bronce es más fuerte que la plata y el hierro es más fuerte que el bronce. ¿Están conmigo? En otras palabras, ¿qué nos está hablando de esto? Que el mal irá ¿qué? En aumento. La maldad se irá aumentando a medida que la historia vaya pasando. Y la tercera observación que podemos hacer es que en los pies o el fundamento de esta imagen, que se supone que sea la parte más fuerte, es la parte más débil. ¿Están conmigo? Así que esa unión de hierro y barro que hay en los pies es la parte más débil, o en otras palabras, es el peor momento en la historia de la iglesia. Es el peor momento en la historia de este mundo. Y lo vamos a ver confirmado a medida que vayamos acercando y haciendo todo esto. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el cúspide o en el colmo del fin de esta tierra será su peor momento. Vayan conmigo al versículo 34, sigamos. Solamente le estoy dando la imagen, vamos a dejar que la Biblia entonces nos interprete esto. Dice el versículo 34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, ¿no con qué? No con mano, e hirió a la imagen, ¿en dónde? En sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿En dónde fue que la piedra o la roca pega? En los pies. Acuérdense, no pega en la cabeza, ni en el pecho, ni en el torso, ni en las piernas. Pega en los pies. Esto es muy importante entenderlo. Sigue diciendo, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se les llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Así que esta visión termina viendo esta gran imagen, este gran ídolo, pero luego entonces en el sueño sale una gran piedra, una gran roca, no hecha con mano humana. En otras palabras, no hay intervención humana en esto, ¿verdad? Y cae y pega en la imagen en los pies. ¿Y qué hace con todos esos metales? Con todos los destruye completamente, y luego esa piedra, esa roca se convierte en un gran monte. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué representan o qué simbolizan todo esto? ¿Vamos a utilizar el internet? ¿Vamos a usar algún libro? Sí, el único libro que necesitamos para interpretar esto es la Biblia. Mira lo que dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 1, del 19 al 21, claro, solamente una parte. Entendiendo primero esto, que algunas profecías de la Escritura son de interpretación privada. Ahí dice que no hay ni una sola profecía de interpretación privada. En otras palabras, yo no puedo venir aquí a decirle a ustedes lo que yo creo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que a mí me enseñaron, lo que yo quiero enseñarles a ustedes sobre esto. Aquí solamente hay una interpretación a las profecías, y esa interpretación viene de la palabra de Dios. En la Biblia se interpreta sola. ¿Están conmigo? Inclusive en Apocalipsis capítulo 22 hay una maldición a aquel que se atreve a ponerle cosas a las profecías que no van, o a quitarle a las profecías lo que no se le quita. ¿Están conmigo?
dice que su nombre será borrado del libro de la vida y le caerán las plagas de Apocalipsis. Y yo soy el primero que les confieso que yo no quiero ni que mi nombre sea borrado, ni que ni una plaga me caiga encima. ¿Están conmigo? Así que lo que yo voy a hacer, como hemos hecho durante esta semana, es que tenemos que dejar que la Biblia se explique solito. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí tenemos la imagen: cabeza de oro, pecho de plata, torso de bronce, pierna de hierro, pies de hierro con barro y una roca que sale y destruye, pega en los pies a esta imagen y destruye. Vamos entonces a dejar que la Biblia nos explique qué significa esto, porque sabemos que esto tiene que ver con el tiempo del fin. Dice Daniel capítulo 2 versículo 36. Este es el sueño y también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Daniel le habla a Nabucodonosor. Tú, oh rey, ¿eres qué cosa? Rey de reyes. O sea, Daniel le está diciendo, terrenalmente tú eres el rey más poderoso sobre la tierra. Tú eres el rey más poderoso de la superpotencia más poderosa de la tierra. Dice, tú eres el rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella que cabeza de oro. Familia, ¿tenemos que venir aquí a darle mucha vuelta al asunto? No, aquí claramente Daniel dentro del mismo capítulo nos explica qué representa el oro de esta imagen y ya sabemos que representa ¿a quién? A Nabucodonosor. Y Nabucodonosor es el rey ¿de qué nación? De Babilonia. Por ende, la cabeza de oro representa ¿qué nación? Babilonia. ¿Están conmigo? Y se lo vamos a confirmar ahora. Pero sigamos leyendo. Versículo 39. Importante versículo. Después de ti, o sea, después de Babilonia, se levantará ¿qué cosa? Otro reino inferior al tuyo. En otras palabras, nos confirma que el oro representa ¿qué cosa? Un reino, o representa ¿qué reino? El reino de Babilonia. Pero dice Daniel que después de Babilonia vendrá un reino como inferior al tuyo. Y luego un tercer reino ¿de qué? De bronce. ¿Están conmigo? El cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino ¿es de qué? De hierro. El cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará, ¿qué cosa? Quebrantará todo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a parar ahí. Vamos primero con los cuatro metales primero. Oro, plata, bronce y hierro. Y vimos que Daniel nos dice claramente que esas cuatro metales representan ¿qué cosa? Cuatro reinos. ¿Están conmigo? Y ya sabemos que la cabeza de oro representa ¿qué nación? El reino de Babilonia. Así que Daniel le dice, después de ti se levantará otro reino inferior, luego un tercer reino de bronce y luego un cuarto reino. Entiende bien que si Babilonia es una superpotencia, tiene que ser que conquiste a Babilonia. Tiene que ser otra superpotencia. ¿Están conmigo? Tienen que ser superpotencias que se conquistan. ¿Por qué? Porque un poder regional no va a poder conquistar una superpotencia como Babilonia. Ahora, claramente la historia nos enseña que el reino de Babilonia estuvo en pie, ¿sí o no? Sí, y llegó a su fin. Y la historia nos enseña que en el año, este es el principio, ¿verdad? En el año 605 a.C., que fue el año, acuérdese, del segundo año del reino de Nabucodonosor, aproximadamente, Babilonia vence a los egipcios y asirios en la guerra de Carquemis para convertirse en la superpotencia mundial. ¿Están conmigo? Por eso Daniel le dijo, usted es el rey de reyes sobre la tierra, porque usted es el más poderoso, terrenalmente hablando. ¿Están conmigo? Pero familia, la historia nos enseña que el reino de Babilonia llegó a su fin. El imperio de Babilonia cayó. Y la historia enseña que el reino de Babilonia cayó en el año 539 antes de Cristo, porque todo esto está ocurriendo antes de Cristo. ¿Están conmigo? Y si sabemos que si el oro representa a Babilonia, quiere decir que esa nación de plata tiene que ser la que conquista a Babilonia o le quita su poderío. La pregunta es entonces, ¿cuál es el reino o la nación que representa la plata que conquista al reino de Babilonia? Pues nuevamente no tengo que venir aquí a inventarme nada, solamente tenemos que dejar que la Biblia nos hable. ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo por favor a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 nos explica y nos detalla cuál es el reino de plata que conquista al reino de oro.
Daniel capítulo 5. En Daniel capítulo 5 conocemos otro personaje interesante que se llama el rey Belsasar. Belsasar es nieto de Nabucodonosor. ¿Están conmigo? Belsasar es nieto de Nabucodonosor. Y Belsasar hace algo muy interesante. Babilonia, como es la superpotencia mundial, la historia enseña que las paredes de Babilonia eran tan grandes y tan anchas que nadie podía atravesar las paredes. De hecho, la historia dice que podías pasar 2 carruajes encima de las paredes de tan ancho y tan poderoso que era. Y encima de eso, si quizás a alguien se le ocurriría la gran idea de tratar de sitiarlo, ¿verdad? De rodearlo, esperar que se mueran de hambre y salgan. Pero lo que tenía Babilonia era que tenía un ¿qué? Un río que iba por debajo de la ciudad, el río Éufrates. Y el río Éufrates entonces alimentaba la ciudad, por ende, ellos se podían quedar ahí toda la vida y nunca tenían que salir porque el río les proveía todo lo que necesitaba. ¿Están conmigo? Entonces, la actitud de Belsasar en ese momento es, yo estoy muy bien, el reino está bien. ¿Y sabe lo que hizo el sinvergüenza? Decidió hacer una gran fiesta. Una gran fiesta, una borrachera, orgía. Dijo, Babilonia está de fiesta, ustedes no se preocupen. Y eso, que habían ejércitos que estaban por invadir, y a él no le importaba. Hicieron una gran fiesta y una gran orgía. Pero este rey cometió un grave error. Y fue que mandó a pedir los vasos del santuario. Porque como habíamos hablado, Babilonia fue y atacó a Jerusalén, la sitió y se llevaron cautivos y con eso también se llevaron muchas de las cosas que habían dentro del santuario. Entre esos los vasos que eran para uso santo y sagrado. ¿Están conmigo? Y esto es una gran lección para nosotros. ¿Por qué? Porque si el mundo quiere andar en sus cosas y fiestas y borrachera, mire, cada cual hemos visto que Dios es amor y cuál es la esencia del amor. La libertad, amén. Dios permite que usted escoja el destino que usted desee. Pero mucho cuidado con tomar las cosas de Dios y utilizarlas para un uso común. Porque lo que Dios hace es santo. ¿Están conmigo? Es sagrado. Y esa advertencia no le va ni siquiera tanto a los del mundo, le va más a los de la iglesia. Santo es el Dios a quien servimos. Y tenemos que tener mucho cuidado, familia. Este rey agarró algo santo para un uso no solamente común, sino un uso depravado. Y agarraron esos vasos y empezaron a beber, dice la historia, y a beber y a fiestar con los vasos santos de Dios. ¿Y qué sucedió? Vayan conmigo al versículo 22. En esto Daniel ya está viejito. Allá cuando con Nabucodonosor estaba jovencito, aquí ya Daniel está un poco más viejito. Versículo 22. Daniel le habla a Belsasar. Y tú, su hijo Belsasar, ¿verdad? Hijo porque la palabra nieto no existía, hijo es descendiente, es el nieto de Nabucodonosor. No has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Daniel le dice, mira, tu abuelo también se creía más grande que Dios y Dios lo humilló, ¿verdad? Y Dios lo bajó. Y de hecho la Biblia no lo dice, pero nosotros podemos garantizar que Nabucodonosor estará en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que se humilló ante Dios. ¿Están conmigo? Un rey pagano se humilló ante Dios. Y él le dice a Belsasar, tú, sabiendo lo que pasó con tu abuelo, tú eres un orgulloso. Dice versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has, ¿qué? Ensoberbecido. O sea, está lleno de soberbia en contra de Dios. E hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de ¿qué? De plata, de oro, de bronce, y de hierro, de madera y de piedra. Le hago una pregunta. ¿En dónde fue que nosotros vimos la plata, el oro, el bronce, el hierro y la piedra? En la estatua, en el sueño. ¿Están conmigo? O sea, que cuando Belsasar levanta estos ídolos con los mismos elementos que estaba hablando en el sueño de su abuelo, ¿qué estaba diciendo Belsasar? ¿Qué estaba haciendo? Se estaba burlando de Dios. Se estaba burlando. ¿Qué? ¿Qué Babilonia no va a llegar a ningún fin? ¿Qué si oro, qué si plata, qué si una roca que va a caer? O sea, se estaba mofando o burlando de Dios. Dice, que ni ven, que ni oyen y ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.
Versículo 24. Entonces de la presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. En medio de esta gran fiesta, en medio de esta gran orgía en Babilonia, salió el dedo de Dios. ¿Y qué escribió? Dice el versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparasin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado ¿qué? ¿Hubo juicio? ¿Sí o no? Pérez, tu reino ha sido roto y dado ¿a quiénes? A los medos y los persas. Versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero ¿qué ocurrió esa misma noche? Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío ¿de quién? De Media tomó el reino siendo de 62 años. La historia enseña que en esa noche, en medio de esta gran fiesta y esta gran orgía, vinieron a la misma vez el reino de los medios y de los persas. Ahora, ¿quiénes son los medios y los persas? Son dos reinos separados que se unieron con el propósito de tumbar a Babilonia, ¿verdad? Babilonia era muy poderoso y ellos individualmente no lo podían hacer, así que los medios y los persas se unieron. Entraron en una alianza para tumbar a Babilonia. Y lo que ocurrió esa noche fue que vinieron los ingenieros de los reinos de los medios y los persas y desviaron el río Éufrates que alimentaba a Babilonia. Y al ellos desviar el río, ¿qué sucedió con el nivel del agua? Descendió y bajó. ¿Y qué hizo el ejército de los medios y los persas? Entró por debajo de la ciudad. ¿Y qué? Y hubo una masacre. Y en esa masacre se fue ¿quién? Belsasar, el rey de ¿quién? De Babilonia. Le hago una pregunta. ¿Quién enseña la Biblia que fue la nación que conquista al reino de Babilonia? ¿El reino de qué? De los medos y los persas. ¿En qué año? En el año 539. Ahora, yo no sé si usted se dio cuenta de lo que acaba de pasar. Porque esta profecía se le dio a Daniel y a Nabucodonosor aproximadamente en el año 600. 60 años después se cumplió al pie de la letra lo que Dios dijo de que Babilonia iba a caer y que iba a venir una nación de ¿qué? De plata a conquistarlos. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Decenas de años antes de la caída de Babilonia ya estaba profetizado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenemos otro problema porque el reino de los medios y los persas también sabemos que iba a caer porque después le sigue un reino de ¿qué? De bronce, ¿verdad? Entonces la historia enseña que el reino de los medios y los persas llegó a su fin en el año 331 antes de Cristo. ¿En qué año? 331 antes de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué reino fue el que conquista a los medios y los persas? ¿Cuál es el reino de bronce que conquista a ese reino? Pues nuevamente vamos a la Biblia y vayan conmigo a Daniel capítulo 8 para dejar que la Biblia nos explique cuál es ese reino que conquista a los medios y los persas. ¿Estamos ahí? Daniel capítulo 8. Dice el versículo 2. Dice Daniel, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi después en visión estando junto al río Ulal. Alcé los ojos y miré. Y aquí que un qué. Un carnero que estaba delante del río y tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Entonces Daniel ve un carnero y el carnero tiene ¿cuántos cuernos? 2. ¿Y cuál es la característica interesante de estos 2 cuernos? Es que un cuerno está ¿qué? Más alzado o levantado que el otro, pero dice que luego con el paso del tiempo, ese cuerno que estaba más arriba terminó bajando y el que estaba abajo terminó subiendo y se alzó por encima. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo el versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, que es el oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podría parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, ya sea conforme a su voluntad. Dice que. Así que este carnero era tremendo, ¿verdad? Está dominando casi todas las regiones. Sigue diciendo el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí que ¿un qué? Un macho cabrío venía del lado de ¿qué? Del poniente o del lado oeste, sobre la faz de toda la tierra y sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía ¿qué cosa?
un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió hasta él con la furia de su fuerza. O sea, ahora hay una batalla entre ¿quién? Entre el carnero que tiene ¿cuántos cuernos? 2, y el macho cabrío que tiene 1 cuerno. Ahora van a pelear o van a batallar estas 2 bestias, como dice aquí. Dice el versículo 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y yo lo vi que llegó hasta el carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró, ¿qué cosa? Sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él o del macho cabrío. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue ¿qué? Quebrado. Y en su lugar salieron otros ¿qué? 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del ¿qué? Ahora, familia, para resumir, aquí está el carnero con ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Uno más arriba que el otro, pero luego el otro crece. Luego se aparece el macho cabrío con ¿cuántos cuernos? 1 solo cuerno, y batallan. ¿Y quién vence? El macho cabrío vence al carnero, pisotea y destruye sus 2 cuernos, y luego se levanta a él, ahora en poder. Pero luego dice que con el paso del tiempo, ese cuerno grande que tenía el macho cabrío, ¿qué pasa? Se quebró, murió, y se levantaron 4 cuernos en su lugar. ¿Están conmigo? Ahora, usted dirá, esto parece una película de fantasía, ¿verdad? De Hollywood, ¿verdad? Pero no, todo esto Dios nos está tratando de mostrar y enseñar algo. La pregunta es, ¿qué representa el carnero? ¿Qué representan los 2 cuernos? ¿Qué representa el macho cabrío? ¿Y qué representa el cuerno que tenía el macho cabrío? ¿Y qué representan los 4 cuernos que se levantan cuando ese cuerno grande se muere? Dice versículo 20, aquí está la interpretación. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de ¿quién? Qué facilito es esto, familia. Esto no es fácil, ¿sí o no? Nosotros no tenemos que venir aquí a tratar de dar la vuelta. La Biblia se explica sola, amén. ¿Por qué se lo digo? Porque hay gente que viene con unas interesantes teorías e hipótesis sobre muchas de las profecías que vamos a estar estudiando, y usted le va a decir a las personas cuando le vienen con cosas raras, decir, ¿dónde lo dice en la palabra de Dios? Amén. Esa es nuestra contestación para todo. Gloria a Dios. Así que ese carnero que tenía 2 cuernos representa ¿a quién? Al reino de los medos y los persas. Pero si notan, decía que un cuerno estaba más arriba que él. Porque ¿quién dominaba en esta alianza inicialmente? El reino de los medas, ¿verdad? Ellos dominaban originalmente, pero con el paso del tiempo, los persas fueron tomando dominio del reino. ¿Están conmigo? Y si usted quiere saber quiénes son los persas hoy en día, son los iraníes. Los iraníes son los descendientes de los persas. No le digo un iraní que es árabe, porque se va a molestar. Ellos son persas, ¿están conmigo? Así que se levanta entonces el reino de los persas y están juntos. Pero luego dice aquí, versículo 21. ¿Quién es el macho cabrío que lo vence? El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey ¿quién? Ahora, familia, ¿quién entonces es ese macho cabrío que se levanta el reino de Grecia? ¿Y quién es ese rey grande poderoso que dice ahí que conquista el reino de los medios y los persas? Familia, es conocido como ¿quién? Alejandro el Magno. ¿Están conmigo? Mire qué sencillo. La Biblia lo dice y podemos ir a la historia. ¿Para qué? Para mostrar que la Biblia es acertado. ¿Están conmigo? La Biblia es el fundamento de todo conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y acuérdese algo. ¿Esto ocurrió en qué año? En el año 331. ¿Y la profecía se dio en qué año? En el año 600. O sea, cientos de años antes de que ocurriera. Mira el detalle aquí. Ahora no solamente nos está diciendo el reino que lo conquistó, si ahora nos está diciendo que hay un rey grande que está ahí. Y ese rey grande, Alejandro el Magno, ¿verdad? El del imperio de Grecia, conquista el imperio de los medos, los persas en la batalla de Arbela. ¿En qué año? En el año 331. Alejandro el Magno, dice la historia, familia, que a su joven edad, no había cumplido ni 30 años, ya había conquistado el mundo conocido. Su papá trató de unificar Macedonia o Grecia, como usted le quiera llamar. ¿Por qué quería unificar el reino? ¿Por qué? Porque los medios y los persas estaban invadiendo. Entonces, ellos dicen, nosotros espartados, ¿verdad? Los espartas, los ateneos,
y todas las demás naciones que estaban separadas en ese momento, ellos dicen, nosotros tenemos que unificarnos para poder sobrellevar esta carga, esta pelea que nos vienen a hacer los medios y los persas. El papá de Alejandro trató de hacerlo, pero Alejandro fue el que lo logró. ¿Están conmigo? Y ahí cuando se unifica el reino, entonces se levanta el imperio de Grecia. ¿Cuántos dicen amén? Ese gran rey. Pero se acuerda que decía que ese gran rey iba a ¿qué? Iba a caer, ¿verdad? En su máximo poder. La historia enseña que Alejandro el Magno que murió aproximadamente a los 33 años, en el año 323. Muchos dicen de cirrosis, otros dicen de locura. Y la cirrosis puede causar locura, ¿verdad? Pero qué interesante, porque ¿qué dice la profecía? Que cuando ese cuerno se muera, ¿qué iba a suceder? Se iban a levantar 4 cuernos en su lugar. ¿Qué significa eso? Sigamos leyendo, versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 ¿qué? 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con ¿qué? No con la fuerza de él. ¿Están conmigo? Lo que significa que después de la muerte de Alejandro, como el emperador del imperio de Grecia, en su muerte se iban a levantar 4 reinos de aquel reino. Pero es importante notar, dice la profecía, que esos 4 reinos que se van a levantar en Grecia nunca van a llegar a ser más poderosos que Alejandro. ¿Están conmigo? Muy importante entender eso. Esos 4 reinos que suceden a Alejandro el Magno nunca llegaron a ser ningún rey más poderoso que Alejandro el Magno. Ahora la pregunta es, cuando murió Alejandro el Magno, ¿qué fue lo que sucedió en el imperio de Grecia? Él tenía un hijo, un bebé, lo mataron, ¿verdad? Porque eso es lo que sucedía siempre en este asunto. Y dice que los generales de Alejandro el Magno empezaron a pelear entre medio de ellos. Y adivine cuántos generales salieron victoriosos de la batalla en Grecia. 4. 4 generales. ¿Y sabe lo que terminaron a hacer esos cuatro generales? Coronándose rey y dividiendo a Grecia en 4 partes. Gloria a Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Antes, cientos de años antes de ocurrir, ya Dios había dicho explícitamente lo que iba a pasar con el reino de Grecia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vayan conmigo a Daniel capítulo 11. Miren esto, no nos da tiempo a hablar de Daniel capítulo 11 en este seminario, pero Daniel capítulo 11 también es otro capítulo sumamente profético. Daniel capítulo 11, miren lo que dice el capítulo 2. Daniel capítulo 11, versículo 2, perdón. Daniel 11, 2. Dice ahí, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes ¿en dónde? En Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el rey de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente. ¿Quién es el rey valiente? Alejandro el Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido ¿hacia qué cosa? Hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, porque sus descendientes lo mataron, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Están conmigo? Fascinante lo que es la Biblia, familia. No tenemos tiempo de desglosarlo todo. Entonces, ¿cuál es ese tercer reino o esa tercera nación de bronce? ¿Ese reino de qué? De Grecia. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabemos que ¿qué? Falta todavía ¿qué? Falta un reino, porque son 4, ¿verdad? Y sabemos entonces que el tercer reino de bronce, el reino de Grecia, también la historia enseña que cayó. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es el reino que conquistó al reino de Grecia? ¿Cuál es la nación? Y acuérdense, si usted se da cuenta de algo, todas estas son superpotencias mundiales. ¿Están conmigo? No son poderes regionales. Todas estas 3 naciones y la cuarta que vamos a hablar ahora son superpotencias mundiales de su tiempo. La pregunta es, ¿cuál es el cuarto reino que se levanta, que conquista el reino de los medios de Grecia y se convierte en la superpotencia mundial en ese momento, en el año 168, familia? No hay que darle mucha vuelta a este asunto porque la historia es bien clara en cuanto a qué reino es este. Inclusive este era el reino que estaba en pie cuando Cristo vino a la tierra y cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis estaba preso en la isla de Patmos. ¿Y ese reino es cuál? El imperio
romano. ¿Están conmigo? El cuarto reino de hierro es el Imperio Romano. Y dice la historia que el Imperio Romano conquista Grecia en la batalla de Pydna. ¿En qué año? En el año 160 antes de Cristo. Cientos de años antes de que ocurriera, Dios dijo que iba a caer Grecia y que iba a venir un cuarto imperio. Y noten algo muy interesante sobre estos reinos. Cada uno de esos metales también está ligado con el reino. Por ejemplo, en Babilonia se decía que en Babilonia el oro era como la arena, porque había tanto, ¿verdad? Los medios y los persas fueron los que lograron utilizar la plata y manipularlo a su conveniencia. Igual en Grecia era el bronce y el hierro, representando a qué nación? Al reino del Imperio Romano. ¿Están conmigo, sí o no? Y este es el mapa del Imperio Romano, ¿verdad? Lo que se conocía como el mundo conocido en este tiempo, el imperio más grande, más devastador y más destructor que ha existido sobre la faz de la tierra. ¿Es el reino de quién? El reino de los medios de los persas. Y miren este historiador, en Roma, gracias, para ver si estaban pendientes. Miren esta cita de este historiador, y noten algo, este historiador no es cristiano. Este historiador no es hebreo. Mira lo que dice este historiador. Edward Gibbons, La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, volumen 3, página 364. Las imágenes de oro, plata o bronce que sirven para representar a las naciones y sus reyes se rompieron sucesivamente por la monarquía de hierro de un historiador que hizo, ligando los metales con cada uno de esos reinos y dijeron que fueron derrubados o tumbados por el reino de hierro, que es el reino de ¿quién? Del Imperio Romano. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que ya nosotros, familia, sin usted darse cuenta, esas 4 etapas de ese sueño, ya la Biblia misma nos contesta y nos dice qué representa. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero le hago una pregunta, ¿terminó ahí? No, porque el Imperio Romano cayó en el año 160, y llegó al poder en el año 168 antes de Cristo. Eso pasó hace, ¿cuánto? Casi 2000 años, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A los pies, porque aquí es donde la cosa se pone buena. Todo eso fue para calentarnos nada más. En los pies, si usted nota, sucede algo muy interesante. ¿Hay una continuación del hierro, sí o no? Sí, hay una continuación. Noten que el hierro no se desaparece como los otros 3 metales. El hierro sigue, pero ¿qué se le une al hierro? El barro. Noten que al hierro se le une el barro. Vayan conmigo, vamos a leerlo, versículo 41. Daniel capítulo 2, versículo 41. Daniel 2, versículo 41. Vamos a ir al 40, que hablando del cuarto reino, que el cuarto reino representa ¿a quién? El Imperio Romano. Dice Daniel 2:40, vayan conmigo. Dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y ¿qué hará? Quebrantará. Está hablando del Imperio Romano. Sanguinarios y destructores como nunca ha habido en el mundo. Pero sigue diciendo, lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino que dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y miren, él dice 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con ¿qué cosa? Familia, ahí nos da 2 etapas. Ya llevamos 4, los primeros 4 metales. Aquí en estos versículos nos habla de 2 etapas más. Porque luego, si usted nota, interesante, que esta visión que se dio hace 2600 años, enseña que el Imperio Romano no iba a ser conquistado, ¿sí o no? Ahí no como los otros metales que fueron conquistados. El Imperio Romano, el Imperio de metal, no fue conquistado. Pregunta, ¿ocurrió así, sí o no? Claro que sí, el Imperio Romano no fue conquistado, familia, increíble. ¿Qué fue lo que le pasó al Imperio Romano? Se deshizo. Ahí dice que ¿qué? Se dividió. ¿Están conmigo? Y dice la historia
En el año 476, ¿qué cosa? ¿En qué año fue que se dio la profecía? En el año 600. En el 476, después de Cristo, o sea que 1000 años casi después, cayó el último emperador romano del oeste llamado Rómulo Augustulo a manos del general Érulo Odacro, quien se constituyó rey de Roma. Después de varios años de lucha entre las tribus por el control del territorio, el lado occidental del Imperio Romano se dividió en 10 reinos. Ahora, ¿hubo una división, sí o no? Luego entonces en el próximo versículo dice que los dedos de los pies. Le hago una pregunta, ¿cuántos dedos hay en los pies? Cada dedo, ¿cuántos hay en cada pie? Muy bien. En total, en unos pies normales, ¿verdad? 10. No sé si usted se está dando cuenta de algo. El Imperio Romano no fue conquistado, el Imperio Romano se dividió. Y dice aquí la historia que el lado occidental del Imperio Romano, después de la división del Imperio Romano, se sobrevivieron ¿qué? 10 naciones. ¿Cuántos dedos hay en los pies? 10 naciones. Yo voy a celebrar por usted. ¡Wow! ¿Qué? Eso fue lo que pasó en el lado occidental. Familia, estas son las 10 naciones que salieron de la división. Después de la división se levantan entonces estas 10 naciones en Europa, ¿verdad? Y usted conoce muy bien estas 10 naciones: España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y ¿qué? Y Portugal. Pero usted no conoce los ostrogodos, ni los vándalos, ni los érulos. Usted no está viendo los ostrogodos en el Campeonato Mundial de Béisbol. Usted no está viendo los vándalos en las Olimpiadas. Usted no está yendo de vacaciones a los érulos, ¿verdad que no? La pregunta entonces que nos hacemos es, esas 10 naciones que se levantaron después de la caída del Imperio Romano, ¿en qué año? En el año 476 después de Cristo. Se levantan estas 10 naciones y este es el mapa de esas 10 naciones, pero usted no conoce ni a los vándalos, ni a los érulos, ni a los ostrogodos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque estas 7 naciones yo las conozco muy bien: España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y Portugal. Esas están bien claro definidos, pero estos 3 no. ¿Saben por qué? Le voy a dar un toquecito de lo que vamos a ver mañana. Vayan conmigo a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Le voy a dar un toquecito de lo que vamos a ver mañana. ¿A qué hora estamos aquí mañana? A las 11 el primer tema. El anticristo revela el Apocalipsis revela el anticristo, y el número 666 parte 1. Luego a las 4 de la tarde tenemos una ceremonia bautismal y a las 5 tenemos la parte 2. Amén. No se lo pierda. Y hay almuerzo en el tema de la mañana. Miren lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la ¿qué? La cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y tenía qué cosa? Cuarta bestia, 10 dedos de los pies, 10 cuernos. Sigue diciendo, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que ¿quién? Otro cuerno pequeño. Ya nosotros dijimos que ese cuerno pequeño es el anticristo, ¿verdad? Un rey pequeño, un cuerno pequeño, se lía entre ellos, o sea, entre esas 10 naciones, se levanta este rey pequeño, y delante de estas 10 naciones le fueron arrancadas 3 cuernos. La profecía nos dice que entre estas 10 naciones se iba a levantar un rey pequeño, que es el cuerno pequeño, que vamos a ver más adelante que es el anticristo. ¿Y qué hizo el cuerno pequeño, el anticristo? Derribó o arrancó a 3 de esas 10 naciones. Si usted se quedó dormido en la clase de historia mundial, aquí le estamos dando un curso intensivo, ¿verdad que sí? Pero es fascinante, ¿por qué? Porque la Biblia confirma la historia, amén. La Biblia es la fuente de toda sabiduría, acuérdese de eso. Y miles de años antes de esto ocurrir, ya la Biblia lo había dicho. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, les enseñé el mapa, ¿verdad? Ya les enseñé el mapa. Aquí estamos en el asunto, familia. ¿Por qué? Aquí es donde se pone bueno. Todo eso fue la introducción.
En los pies hay dos elementos. ¿Cuáles son? ¿Quién se le pegó a quién? El barro se le pega al hierro. La pregunta es, ¿qué representa el barro? Vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 64. Isaías, antes de Daniel está Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías e Isaías. Isaías 64. ¿Qué representa? Ya sabemos que el hierro, esto es una continuación de estos metales, de estos reinos de la tierra, ¿verdad? Y se le pega el barro. Isaías 64, versículo 8. ¿Estamos ahí? Ahora pues, el Señor, tú eres nuestro Padre, ¿nosotros qué? Barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos ¿qué? Cuando Dios creó a Adán, ¿de qué lo creó? De barro. Entonces, si Adán fue creado con barro y está diciendo que nosotros somos barro y tú el que nos creaste, entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo al pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Vayan conmigo a Jeremías capítulo 18. Próximo libro, Jeremías 18, para confirmarle esto. Jeremías capítulo 18, en mis notas toda esta información va a estar, no se preocupe. Y mucho más. Jeremías capítulo 18, mira qué interesante. El título es La señal del alfarero y el barro. Dice aquí en el versículo 5, Jeremías 18, 5 dice, entonces vino mi palabra del Señor diciendo, ¿quién está hablando ahora? Dios. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, ¿o casa de quién? Casa de Israel. Familia, ¿qué es lo que está pasando después de la caída del Imperio Romano, después de la división en 10 naciones y después de arrancar estas 3 naciones, familia? Lo que está ocurriendo aquí en el tiempo del fin es que se está uniendo el barro que representa la iglesia y estos metales que representan el Estado. En otras palabras, hay una unión entre ¿qué cosas? Una unión entre la iglesia y el Estado, entre la política y la religión. ¿Están conmigo? Estos dos elementos se unieron y noten que el barro se le pegó al hierro. En otras palabras, la iglesia se le va a pegar a la política. En otras palabras, la iglesia se le va a pegar al Estado. Y tenemos un problema serio cuando eso ocurre. ¿Por qué? Porque siempre que ocurre este fenómeno, en donde no hay separación o división entre la iglesia y el Estado, pregunta, ¿se debe mezclar la iglesia y el Estado? No, no mezclan la iglesia y el Estado. Y esto no solamente lo decimos por decirlo, sino que esto es algo bíblico porque el mismo Jesucristo mantuvo este principio. Mateo 22, 17 al 21 dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? Entonces él, Cristo, les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios. ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿Separación de qué? De iglesia y Estado. ¿A Jesucristo lo trataron de involucrar en los asuntos políticos del reino? Sí. ¿Y qué dijo Jesús? Yo no vine aquí a estar haciendo protesta, ni levantándome en contra de los abusos de Roma, ni nada por eso. Esos son asuntos terrenales. Yo vine aquí con un propósito celestial, espiritual. Jesucristo claramente separa ¿qué cosa? La iglesia y el Estado. ¿Y cuál es el problema en el tiempo del fin? Que no se va a separar. Que la iglesia y el Estado van a estar juntos. En otras palabras, la iglesia o el Estado van a estar mandándose el uno al otro. ¿Y cuál es el problema con eso? Es bien sencillo. Usted lo puede ver hoy en día contemporáneamente. Hay varias naciones que no tienen separación de Estado e iglesia. ¿Y sabe qué es lo que pasa en esas naciones? Si usted no sigue la religión impuesta por el Estado, a usted lo persiguen. ¿Están conmigo? O sea, en otras palabras, siempre el resultado es la persecución. ¿Por qué? O la iglesia le va a decir al Estado qué hacer, en cual caso la iglesia no tiene que andar en asuntos políticos, ese no es el propósito de la iglesia. O el Estado le va a decir a la iglesia qué hacer, en cual caso es una iglesia que está sumisa al Estado y no a su esposo, que es Cristo. ¿Están conmigo? Ese es el problema en el tiempo del fin. Que estos dos elementos que no se pueden unir, en la iglesia y el Estado, la política y la religión, se van a ¿qué? Se van a entremezclar. En otras palabras, o la iglesia le va a decir al Estado qué hacer, o el Estado le va a decir a la iglesia qué hacer. En ambos casos no puede ser porque no es el plan de Dios. ¿Están conmigo?
La iglesia no tiene nada que estar haciendo en asuntos políticos y la política y el Estado no tienen nada que estar haciendo metido en asuntos religiosos. Hay que separación de ambas. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuántas etapas vamos? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el Imperio Romano. ¿Una qué? Una separación, una división, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede al final de los pies? ¿Se divide en qué? ¿Se salen qué? 10 naciones. ¿Están conmigo? Acuérdense, se divide en el 476 después de Cristo y luego de la batalla que ocurre de la división del Imperio Romano, entonces se levantan ¿cuántas naciones? 10. ¿Cuántas etapas hay? 6, pero falta ¿cuándo? Falta una etapa. ¿Cuál es la etapa que falta? La roca o la piedra que pega ¿en dónde? ¿En Babilonia? ¿En Medo-Persa? ¿En Grecia? ¿En el Imperio Romano? No, ¿en dónde pega? En los pies, en donde hay una unión ¿de qué? De la iglesia y el Estado. El peor momento en el mundo es cuando no se hace distinción entre estas dos cosas. Cuando ambas trabajan y bailan juntos. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué representa esa roca, esa piedra que cae del cielo no contada con mano humana, que cae al mundo, que cae en esos momentos finales de la tierra y destruye y acaba los reinos de esta tierra? Familia, bien sencillo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 8. Acercaos a Él. ¿Quién es Él? Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal, ¿qué? Piedra del ángulo. ¿A quién se le llama la principal piedra del ángulo? ¿A quién Pedro le llama la piedra viva? Escogida, preciosa, y el que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, ¿la qué? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, ¿y qué? Roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Según Pedro, ¿quién es la piedra o la roca? Cristo. Y Pablo lo confirma en 1 Corintios 10:4. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Familia, ¿qué representa una roca no cortada con mano humana que sale de una parte identificada y cae sobre los pies de los reinos de esta tierra y los destruye? ¿Representa qué cosa? La segunda venida de Cristo. El regreso de Jesucristo para acabar con los reinos de esta tierra. Gloria a Dios. Ahora le hago una pregunta. Primera etapa, Babilonia. ¿Se levantó y cayó? Medio de los persas, ¿se cayeron y se levantaron y se cayeron? Grecia se levantó y se cayó. Roma se levantó y cayó. Se dividió Roma. Se dividió luego y salieron 10 naciones. Y la última es el regreso de Cristo. Le hago una pregunta. Las primeras 6 se cumplieron al pie de la letra. Lo que significa es esto. Es que Cristo va a regresar. Porque si cada uno se cumplió proféticamente, históricamente, no, lo que me dice a mí es que el regreso de Jesús es real, es verdadero. ¿Están conmigo? Y si usted se pregunta en dónde estamos nosotros en esta profecía, pues familia, si nosotros estamos ya pasado la división, porque ya vimos que las 10 divisiones, esas 10 naciones, se levanta el cuerno pequeño y arranca. Estamos pasado eso, quiere decir que nosotros estamos ¿qué? Al borde del regreso de Cristo. Estamos en la uña de la mugre de los pies de la imagen. Así de cerca estamos. Ahora, esto es lo que va a ocurrir. Hoy nosotros tuvimos una lupa, ¿verdad? Perdón, una idea general. Es una profecía de introducción, esqueleto, el fundamento. Mañana en la mañana lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una lupa y adivine qué vamos a hacer. Vamos a enfocarnos, vamos a olvidarnos de todo lo demás y nos vamos a enfocar en los pies, especialmente en la uña de los pies. Y vamos a ver que cuando vayamos mañana,
y de en adelante, vamos acercándonos hacia el libro de Apocalipsis, se va a ver todo con más claridad, ¿verdad? Es como una gran lupa que Dios va a poner y ahora vamos a ver los detalles de lo que está pasando en los pies, porque aquí no nos da los detalles, simplemente nos da una introducción general de que hay una unión entre la iglesia y el Estado. ¿Están conmigo? Mañana vamos a entrar a los pies, porque en los pies dice que entre los 10 dedos del pie se levanta el cuerno pequeño o el anticristo, y es que arranca a las demás naciones y de ahí entonces viene el final. ¿Están conmigo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué va a pasar? Usted tiene que venir mañana. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ay, 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 ay. Venga temprano si quieren, familia. Estamos aquí desde las 9:30, pero si por alguna razón queremos que usted venga tranquilo a las 11 con el tema, ¿están conmigo? Y vamos entonces a tener un almuerzo después. Familia, lo que vamos a ver más adelante es que en los pies también está detallado los 7 sellos del Apocalipsis. Los 7 sellos están detallados ahí. Todos estos eventos que estamos hablando, vamos a ver cómo se envuelven en la historia y cómo todo esto está ocurriendo. Dice Isaías 42:9, las cosas primeras se han cumplido. ¿Se cumplió o no se cumplieron las primeras 6 etapas? Al pie de la letra. Y ahora yo anuncio cosas nuevas y yo se las hago saber antes de que ocurran. Apocalipsis, familia, es lo por venir. Ya queda muy poco en el libro de Apocalipsis por cumplirse, por si usted no lo sabía. Nosotros vamos a entrar en esos detalles durante el resto de este seminario, empezando mañana a las 11 y luego a las 5, para entender esto. ¿Y por qué está la profecía? Y ahora yo os lo he dicho antes de que acontezca, para que cuando acontezca, ¿qué cosa? Para que creáis, amén. Familia, estas profecías se dieron decenas, cientos y miles de años antes de que ocurrieran y pasaron al pie de la letra. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? Le leo esta cita fascinante para terminar de un libro que leí sobre el libro de Daniel. Y dice, esta profecía, hablando de Daniel capítulo 2, es evidencia de la presencia del Dios verdadero. Nos demuestra de una forma muy real y concreta, mediante los eventos de la historia, que hay un Dios en el cielo y que Él tiene cuidado de los asuntos humanos. Podemos ver su mano en la historia y podemos verificar la interpretación profética para determinar su exactitud. Podemos analizar los 2500 años de historia que han transcurrido desde la visión e interpretación de Daniel y ver si estos eventos sucedieron así. Libro de Daniel por el teólogo William Shea. Increíble. ¿Cuál es el propósito de esta profecía, familia? Por encima de todo, de verle, a mí me encanta la historia. Si a usted no le gusta la historia, pues usted está aquí como que, ay, Ernesto, ya me acuerdo, ¿verdad? Pero a mí estas cosas me fascinan. ¿Y sabe lo que me enseña esto por encima de todo, más que Dios sabía? Es que Dios está en control. ¿Entiende bien? Este mundo parece que se está deshaciendo. Esto parece que va en picada y va peor y peor. Pero esta profecía me dice a mí, Dios sabe exactamente lo que va a pasar y Dios está preparándote para que estés listo para el regreso de su Hijo. Amén. Ese es el propósito de esta profecía, saber que Dios está en control y que usted, si está en las manos de Dios, usted no tiene que tener ¿qué? No tiene que tener miedo. Familia, solamente falta un evento para esta profecía, es el regreso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar preparados para el regreso de Jesucristo? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero consagrarme más? Yo tengo que prepararme. Póngase en pie en el nombre de Jesús si usted quiere prepararse. Diciendo, yo reconozco y veo las cosas que están pasando. Cristo está pronto por regresar y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Se llevaron el estudio de esta noche, ¿verdad? Siga haciendo los estudios. Nuestros invitados, por favor, no se olvide. Mañana a las 11 de la mañana, Apocalipsis revela el anticristo y el número 666, parte 1. No se preocupe, vamos a tener almuerzo. Luego a las 4 tenemos un bautismo. Y a las 5, Apocalipsis revela el anticristo y el número 666, parte 2. ¿Cuántos dicen amén? Familia, prepárese para mañana. Porque si hasta ahora tu vida no ha sido impactada, mañana vas a quedar con la quijada en el piso, con las cosas que vamos a aprender en las profecías de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Quizás yo hablo muy rápido. Quizás usted está muy cansado porque él tuvo una semana difícil de trabajo. Le doy gracias por su paciencia, por los que vinieron en la semana y por los que están aquí hoy. Pero hay una promesa que yo nunca quiero que olvides, amén. Por eso le envío mis notas, por eso le damos estudios bíblicos para que usted tenga toda la información. Pero hay una promesa que nunca quiero que olvides cuando salgas de este lugar y es la promesa que Dios tiene para ti en Isaías, ¿dónde? Isaías 41:10. ¿Y cómo dice? Vamos a leerlo. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia.
No tenemos que tenerle miedo a las cosas que están pasando, ni a ISIS, ni a Trump, ni a ninguno, a nada. Amén. Usted tiene que tener su fe en el Señor y Cristo te promete, tú pones tu fe en mí y yo estoy contigo todos los días. ¿Cuántos quieren hacer de esta promesa suya en su vida? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero confiar, yo quiero sellar esta promesa en mí? Hay una cosa más que tienes que hacer. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Y cómo dice? Buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero que entiendan bien, la profecía no salva. El que salva es Jesucristo. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, que es Cristo, si haces de Cristo cada día, por medio de la oración, el estudio de la palabra, y buscas tener esa intimidad con Él, tu vida va a ser transformada. Amén. Y entonces los que amen a Cristo, los que se enamoren de Él cuando lo conozcan, entonces van a escuchar las profecías y van a estar atentos. ¿Están conmigo? Yo más adelante le voy a enviar un plan de oración y estudio. Si usted quiere fortalecerse o si no sabe cómo empezar a orar y estudiar su Biblia, todo eso lo vamos a tener. ¿Están conmigo? Lo estamos llevando pasito a pasito. Pero ahí está la promesa. Tenemos que hacerle Dios primero en nuestra vida. Amén. Porque si no, estas profecías no tienen ningún valor. Si Cristo no es el centro de la vida tuya. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta increíble profecía que hemos estudiado hoy. Viendo cómo hacen decenas, cientos y miles de años, antes de cualquier evento terrenal pasar, ya tú lo sabías, porque tú eres Dios y no hay nadie semejante a ti. Gracias que por medio de las profecías podemos poner a prueba, podemos ver tu increíble grandeza, tu majestad, tu omnisciencia sobre todas las cosas, Padre, y cómo tú diriges y conduces todas las cosas. Gracias porque por encima de todo no solamente nos demuestra que tú sabes todo, sino que tú estás al cuidado de cada detalle de la vida y de las cosas. Que podamos confiar y saber que cuando estamos en tus manos podemos dormir en paz y tranquilidad. Ayúdanos, Padre, a consagrarnos. Ayúdanos de camino a nuestras casas. Tráenos mañana, Padre, nuevamente aquí a la iglesia para seguir estudiando, para que regresemos en la mañana y en la tarde, para estudiar y aprender más de tu palabra. Porque las cosas que nos vas a mostrar son cosas verdaderamente esenciales para estos tiempos y para estar en pie. Ayúdanos a seguir siéndote fiel cada momento y que tu Espíritu Santo nos permita cada día enamorarnos más de Cristo Jesús por medio de tu palabra. Gracias por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, familia. Que el Señor los bendiga.